el porqué acá de Patricio Echegaray cerrando, voy a hacer un poquito, tal vez, algunas referencias a mi experiencia personal. O sea, mi socialización política nace a mediados de los 80, tal vez en alianzas de izquierda, estudiantiles y políticas, coincidente más o menos con el momento en que Patricio Echegaray queda al frente del Partido Comunista, y más allá de la polémica que pueda haber o no sobre algunas otras etapas del Partido Comunista Argentino, creo que desde mediados de los 80 se puede coincidir o no, pero algo que sí podemos haber percibido claramente en este Partido Comunista ya dirigido por Patricio Echegaray ha sido una clara vocación frentista, clara vocación de unir a, a los sectores progresistas, de tratar, obviamente se puede compartir o no por dónde se hacen las divisorias de agua, pero tratar de hacer divisorias de agua entre quién es el antagonista a enfrentar y quién son los aliados potenciales. En eso creo que ha habido, obviamente se puede compartir o no cada actuación en una determinada coyuntura, pero creo que eso ha sido una continuidad, digamos, del Partido Comunista desde que Patricio Echegaray es secretario general. Y creo que acá Patricio Echegaray podría estar hablándonos de unos cuantos temas que tienen que ver con Argentina o con Latinoamérica. Para enumerar algunos, uno pensaría en que semanas antes del 87, lo que implicó la defensa de la democracia en ese momento tan crítico. También uno podría pensar en una experiencia que hoy está institucionalizada en el país, como son las internas abiertas, sabiendo que la Izquierda Unida del 89 fue pionera en internas abiertas para dirimir candidatos. O sea, tenemos, digamos, una cantidad, digamos, de cuestiones que podrían, de las cuales podría hablar acá el compañero Echegaray. Y pensando en Latinoamérica, uno obviamente piensa en Centroamérica, digamos, en lo que fueron las brigadas, las brigadas del café a Nicaragua. Uno piensa en Chile, en lo que fueron las brigadas estudiantiles a Chile, donde también el Chile del pinochetismo tardío. Hay, o sea, muchas cuestiones que hacen a Latinoamérica, de que nos podría hablar el compañero Echegaray. Hemos elegido el caso de los procesos de paz, el caso de Colombia, porque creemos que además de ser Patricio Echegaray un intelectual comprometido, y en ese sentido un exponente del pensamiento crítico, en este caso también es una fuente de primera mano también, o sea que a su capacidad analítica obviamente le va a sumar en gran medida su conocimiento en gran medida de muchos aspectos que hacen a la cocina de estos procesos, y desde la escuela de historia obviamente es un plus que obviamente que siempre nos interesa hablar, no solo con los académicos, no solo con los intelectuales, sino también con los protagonistas. Entonces, en ese sentido, nos pareció claramente relevante poder que Patricio Echegaray nos hablara del proceso de paz colombiana. Y sobre el tema que nos convoca hoy, yo quería marcar dos elementos que pueden servir para disparadores, como disparadores, y en este caso sí plantándome más desde la perspectiva de historiador, que son, digamos, actualmente se discute mucho violencia política sí, violencia no, ha habido las polémicas que desató Oscar del Barco, que se pueden compartir o no, pero el cuidado de no descontextualizar estos procesos, de no deshistorizar los procesos, de entender tanto los contextos estructurales como los microclimas que llevan a los sujetos a la acción. Y en ese sentido, obviamente, no podemos dejar de desconocer que en el caso colombiano, a pesar de que está enfrentada por un ejército apoyado por el ejército más poderoso de la Tierra, y que en Latinoamérica es uno de los ejércitos más, tal vez el ejército más poderoso en materia de contrainsurgencia, como es el colombiano, a pesar de eso hay una guerrilla que ha seguido subsistente, hay un movimiento armado insurgente que ha seguido
existiendo, y eso obviamente que tiene en gran medida una explicación social. O sea, la variable militar puede servir, pero la variable militar no se explica por sí misma, para que la inserción de la guerrilla colombiana haya tenido las potencialidades de desarrollo que ha tenido. Obviamente que hay variables sociales y políticas de la historia colombiana que hay que entender, un poco para no descalificar muchas veces, a veces independientemente de lo que podemos pensar o no, si nos gusta o no, como alternativa política la lucha armada, fundamentalmente entender estos procesos. Y el segundo el interrogante que quería introducir es también relativo a la historia colombiana, los limitantes que puede tener un proceso de paz con las experiencias del proceso de paz de desmovilización anteriores, fundamentalmente del M-19, en el cual hubo un proceso de incorporación al sistema político con mucho éxito electoral en un determinado momento y con muchos dirigentes que terminaron bajados como palomas por los paramilitares. Entonces, obviamente que ahí ese antecedente creo que es claramente una limitación a cualquier proceso de paz si no se garantiza claramente la incorporación real de las fuerzas insurgentes, digamos, en un proceso de pacificación que permita, digamos, pensar en un proceso parecido al de otras experiencias, como puede ser la nicaragüense o la salvadoreña. O sea, en el caso colombiano hay un antecedente obviamente muy negativo para que esto pueda llegar a un buen puerto. Entonces esos dos interrogantes es lo que quería meter para dejarnos obviamente con Patricio Echegaray que nos convoca hoy y realmente tiene muchas cosas interesantes para hablar de esto. Gracias al compañero doctor, profesor, rector Javier Moyano. Perdón. No, decía que le agradezco al compañero Moyano sus interrogantes y en todo caso me supera la supuesta capacidad que me atribuye de responder preguntas que son de un calibre y de un volumen muy trascendente. En todo caso vamos a hacer un esfuerzo. Por supuesto le agradezco a Verónica la presentación y la verdad que tengo una duda si ir contando mi vinculación con el tema colombiano y al mismo tiempo analizando, o directamente entrar en un análisis o hacer dos partes. Mi vinculación con el proceso colombiano es una vinculación que tiene estricta relación con el momento terrible de la derrota de la fuerza de izquierda a finales de los años 80, principios de los años 90. La caída del socialismo real produce una gran conmoción en todas las fuerzas de izquierda y naturalmente se produce, yo diría, una verdadera hecatombe que en realidad es la definición de una tercera guerra mundial, que es la tercera guerra mundial que se llamó Guerra Fría, que es una guerra que no se definió como nosotros creímos que se iba a definir en algún momento, vía un gran choque militar en donde iban a tener un rol protagónico los tanques del Pacto de Varsovia versus los helicópteros de la OTAN. Se definió por otros mecanismos ideológicos, culturales y medios de comunicación readaptados por Estados Unidos después del procesamiento que ellos hicieron de su derrota en la guerra de Vietnam.
Eso llevó al triunfo no solo de la globalización y de la unipolaridad imperialista, sino llevó al triunfo del discurso único, que no solo fue el tema que giraba alrededor del fundamentalismo del mercado, sino que era un discurso más filosófico, más abarcativo, que hablaba de el fin de la historia, ubicando al capitalismo como el último escalón posible a alcanzar. Fukuyama en uno de sus libros decía, bueno, esto puede ser un poco aburrido, pero bueno, pero esa es la realidad. El máximo nivel de desarrollo al que puede aspirar la humanidad es el capitalismo. No hay perspectivas de lucha ideológica, no hay perspectiva marxista, no hay perspectiva socialista, no hay revoluciones. En realidad, el tema de las revoluciones, del socialismo, del marxismo, fue confinado al Parque Jurásico, al lugar de los trastos viejos. Estuvo muy en boga toda una serie de argumentaciones respecto a que el marxismo había sido una excelente ideología, pero para la modernidad, para los tiempos del industrialismo. No era ya una ideología viable, potable, en tiempos posmodernos, en tiempos del postindustrialismo, cuando ya el trabajo no tenía el mismo rol en la sociedad, cuando la fábrica ya no era el centro de la vida social, y donde la clase obrera perdía, ¿no es cierto?, su rol de sujeto social de los campos. Bueno, no puedo decir que no nos produjeron duros golpes y duras bajas. En general en la Argentina se ha hablado mucho de los problemas que tuvo el Partido Comunista Argentino, pero yo creo que son mucho más justificados los problemas que puede haber tenido un partido comunista relativamente pequeño, que se desarrollaba en el espacio político dominado por uno de los grandes partidos de Estado de Latinoamérica, donde yo diría hay dos, el PRI y el justicialismo, y donde se había logrado construir uno de los estados de bienestar más acreditados, no solo de América Latina el más acreditado, sino un estado de bienestar que era comparable a los más acreditados de Europa. En realidad, el Partido Comunista fue resistente, y yo diría resiliente a todo esto, y no lo fue así, por ejemplo, el más grande partido comunista de Occidente, el Partido Comunista Italiano, que se desmerengó casi con la misma brutalidad, para decirlo de alguna manera, en que se desarticuló la Unión Soviética. No fueron así de resilientes y de resistentes las fuerzas socialdemócratas que habían, aprovechando el espacio que generaba la existencia del socialismo, logrado armar los estados de bienestar de Europa, y que en lo que se llamó la caída del segundo muro quedaron completamente desarticulados. En ese momento, para nosotros era una cuestión fundamental contactar con todas las fuerzas que conservaran voluntad socialista, voluntad revolucionaria, y que mantuvieran su identidad comunista y marxista. Entonces, en ese momento, nosotros teníamos una muy fuerte relación con el Partido Comunista del Salvador, y teníamos una hermandad que se había forjado en la guerra. Nosotros, lo decimos ahora, es conocido, intervinimos en la guerra del Salvador, intervinimos no solo con médicos, no solo con solidaridad de distintos tipos, sino que intervinimos con combatientes. Y algunos de nuestros combatientes quedaron para siempre allí, como el caso de Marcelo Feito, que se ganó el título de teniente de la guerrilla salvadoreña combatiendo en esa circunstancia. Hablando con Chafik, hablando con Ramiro Vázquez, que era el comandante de la FAL, al que yo conocía porque había sido secretario de la Juventud Comunista cuando yo era secretario de la Juventud Comunista,
vimos que en Colombia había una fuerza guerrillera, que era una fuerza comunista, que se mantenía, que rechazaba el fin de la historia, rechazaba el discurso de Fukuyama, que continuaba luchando, y nosotros decíamos, bueno, tenemos que contactar con esta fuerza. Y pensábamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser, aparte del contacto, el sentido de ese contacto? Bueno, nosotros conocíamos que había un problema en la relación con los compañeros cubanos, porque en el proceso de relacionamiento en la etapa de Jacobo Arenas se produce un diferendo. Ese diferendo lleva a que los compañeros cubanos se inclinen más hacia la guerrilla del ELN, y había algo que suturar ahí. Y por otro lado, había una experiencia militar revolucionaria moderna, que era la que habían puesto en práctica los compañeros salvadoreños, de los cuales los compañeros colombianos no tenían información. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vamos? Hablamos del tema cubano, hablamos del tema de la unidad de la fuerza revolucionaria del continente, si fuera posible del mundo, y ¿por qué no venís vos, Ramiro, y le contás lo que se va a venir desde el punto de vista del choque militar? Y así hicimos. Y fue una experiencia espectacular, maravillosa. Yo la defino como una aventura del cuerpo y del pensamiento. Anduvimos meses por la selva colombiana, estuvimos vinculados y conocimos profundamente todo lo que era ese movimiento, que era a definición de Ramiro, que yo lo considero una de las figuras guerrilleras más acreditadas de toda la historia guerrillera de América Latina. Alguien que combatió 12 años contra los ejércitos, no un año, ni dos, ni tres, 12 años contra los ejércitos contrainsurgentes más preparados que ha habido en el continente hasta ahora, ¿no? Ahora quizá el colombiano está más preparado que lo que era el salvadoreño en aquella época, pero era un ejército muy preparado el salvadoreño. Bueno, Ramiro decía, me acuerdo cuando nosotros hicimos toda la travesía para llegar a Marulanda, que viajamos un mes y medio más o menos, para llegar al campamento previo, todavía nos quedaba como una semana de viaje. Llegamos a un lugar que se llamaba El Villar, en medio de un combate tremendo donde habían exterminado una compañía que había osado entrar, ya dirigida por estos nuevos oficiales que se estaban preparando en Estados Unidos y que buscaban el contacto con la guerrilla. Ramiro, al ver una carretera en medio de la selva, ¿no? Una carretera pavimentada con madera, que se extendía por 40 kilómetros y alrededor de la cual estaban desplegadas como 20.000 tropas de la FARC, dijo, esto no es una guerrilla, esto es una civilización guerrillera. Y bueno, llevaban 60 y pico de años ahí, así que sí, se podía hablar de una civilización guerrillera. Fue una experiencia extraordinaria donde pudimos hablar de lo que ellos proponían. Ellos en ese momento habían sacado la política de sustitución de cultivo y planteaban que las Naciones Unidas fomentaran un plan de resolverle a los campesinos precios compensatorios y vías de extracción de la producción desde la selva, de producciones tradicionales, porque el hecho del vuelco de los campesinos a la siembra de coca tenía que ver con el fracaso de la papa, con el fracaso del banano, con el fracaso de todos los cultivos tradicionales, y al hecho de que 5 hectáreas de coca se pueden reducir a una carga que no pesa más de 5 kilos.
¿no? Que son 5 kilos de pasta base. Bueno, y que eso le permite malvivir, pero vivir. Malvivir, pero vivir. Entonces la guerrilla estaba planteando eso, la sustitución de cultivo. Yo me acuerdo que de ahí fuimos con Ramiro a hacer algunas gestiones, total, ahora se puede hablar, porque pasaron años, hacer algunas gestiones para la búsqueda de un arma que necesitaban los compañeros, que era la flecha, que es el cohete tierra-aire, para mantener alejada a la Fuerza Aérea, ¿no? Bueno, eso había que buscarlo por un lugar, por otro lugar, eso era muy difícil porque eso estaba muy controlado por los americanos. Y después teníamos que ir a Cuba a comentarle a Fidel. Entonces, Fidel nos pidió que le comentáramos cómo era, nos interrogó con la minuciosidad que tiene Fidel, que es obsesiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y qué comen? ¿Y cómo consiguen la comida? ¿Y qué calzado usan? ¿Y qué ropa usan? ¿Y cómo tienen la ropa? ¿Y qué armas usan? ¿Y cómo obtienen las armas? ¿Y la alimentación cómo se resuelve? Bueno, todas esas preguntas. Y finalmente le dijimos, mire, nosotros le vamos respondiendo y nosotros podemos arrastrar la panza por la selva todo el tiempo, si fuera necesario. Pero nosotros necesitamos que usted piense qué le podemos decir a Marulanda en relación a cómo ve usted la forma de salvar este embrollo que hay en relación al tema narcotráfico. Es decir, cómo la FARC deja de pagar el pato del narcotráfico en la que no tiene nada que ver. Entonces, Fidel dio una opinión, me acuerdo, se hizo así para atrás, se le hizo la barba y dijo, mire, vayan y díganle a Marulanda que lo que hay que hacer es llegar al pueblo norteamericano. ¿Cómo? Y ahí viene uno de los grandes temas del fidelismo, ¿no? La necesidad de separar lo que es el establishment norteamericano, lo que es el poder en Norteamérica y lo que es el pueblo norteamericano. Hay que decirle a Marulanda que tienen que trabajar de una manera en donde le llegue a la familia norteamericana, del hombre común norteamericano, que sus hijos van a estar más protegidos de la droga si se abre paso el plan guerrillero de solución al problema que es de la sustitución de cultivo, que necesita por el tema de la exigencia financiera que tiene, el compromiso de las Naciones Unidas y de las potencias ricas del planeta. Bueno, volvimos a meternos clandestinamente en Colombia, volvimos a andar por los ríos, por la selva, a pie, en bote, a caballo, a pata, y llegamos otra vez y le dijimos a Marulanda, mire don Manuel, Fidel piensa esto. Y ellos empezaron un proceso de contacto con Estados Unidos que fue muy importante, muy interesante. Y lograron contactos en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, contactos con organismos norteamericanos, donde ellos empezaron a debatir, organismos estatales y organismos paraestatales, donde empezaron a discutir cuál era la posición de FARC en relación a la solución del tema narcotráfico. Por supuesto que estaba ya bastante blanqueado que en el narco tenía que ver la embajada norteamericana, tenía que ver las bases de la Fuerza Aérea Norteamericana, tenía que ver todo el aparataje norteamericano en Colombia en cuanto a el fomento de los laboratorios, en cuanto al traslado de la droga y por supuesto, evidentemente los bancos norteamericanos estaban comprometidos hasta la manija en el lavado de los dineros de la droga. Entonces, todo iba muy bien hasta que se produce una tragedia
una tragedia que ustedes la recordarán seguramente por el título periodístico que tuvo, que fue el asesinato de los ambientalistas. Que es, en un momento dado hay un choque en la frontera, ahí en esa frontera norte de Colombia, donde está Panamá, Venezuela, y donde andan indistintamente el ejército venezolano, el panameño, el ejército colombiano, una columna de la FARC, del frente que dirigía Granobles, que era hermano del Mono Jojoy, jefe del Estado Mayor de la FARC, tiene un choque con una columna militar que nunca se supo de qué ejército era, si era panameña, si era venezolana, si era colombiana. Pensamos que debe haber sido colombiana. Y en los movimientos que hacen para evadir la columna militar, se encuentran y detienen a 5 ambientalistas que estaban estudiando diversidad biológica en el Amazonas, que eran de nacionalidad norteamericana. Los detienen, por supuesto, lo primero que sospechan es que son agentes del enemigo, los interrogan, no tienen respuesta, los llevan con ellos en la huida sienten que eso les pesa, consultan, vamos muy pesados, el mando les dice, bueno, alivianate, y los fusilan a los prisioneros. Bueno, fusilaron 5 ciudadanos americanos. Ustedes saben que eso no tiene marcha atrás. Y eso fue lo que clausuró ese proceso de diálogo que se estaba dando y que podría haber traído consecuencias muy positivas. Después, yo ahora ya me meto en tema, vamos a volver a qué es lo que surge de ahí, porque de todo ese proceso surge uno de los momentos de conversaciones de paz. Entonces, el tema colombiano es importante en América Latina, porque Colombia, el Estado colombiano, es un factor clave del plan Yankee para controlar América Latina, y controlarlo en las condiciones actuales significa, es parte clave del plan para revertir el proceso latinoamericano. Colombia tiene que ver en la lucha contra Venezuela, tiene que ver en la lucha contra Brasil, no se engañen, Estados Unidos tiene hackeado a Brasil con bases, y aparte el ejército colombiano transgrede permanentemente la frontera, tiene campamentos en Brasil, desde Brasil y desde esos campamentos a veces organiza ataques contra la FARC dentro del territorio colombiano. La FARC y el DAS juegan un gran papel en la lucha por la desestabilización de Nicaragua. Ustedes saben que hay un diferendo limítrofe alrededor de unas islas. El fallo de la comunidad internacional favorece a Nicaragua, pero los colombianos no se quieren retirar, y por lo tanto eso es un factor de choque y de potencial desestabilización de la revolución nicaragüense. Y por supuesto han tenido mucho que ver en el golpe paraguayo. El DAS es uno de los servicios que más actúa en Paraguay junto con los norteamericanos y con los israelíes. Y yo francamente les digo que tienen mucho que ver ya en la Argentina. Nosotros tenemos infiltración del DAS colombiano en Argentina, por un lado, por otro lado. Es decir, no solo carteles de narcotráfico tenemos también grupos de conspiración y desestabilización que tienen que ver con el DAS. Es decir, que el Estado colombiano funciona como una especie, para América Latina, como una especie de Estado israelí en Medio Oriente. No sé si se entiende bien la idea, pero ese es el rol. Un país inmenso, fronteras prácticamente con todos los países de la región, un ejército que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo,
desde el punto de vista de la lucha en la región, que es lucha selvática, lucha fundamentalmente con caballería aérea, es decir, con helicóptero. Es el tercer ejército del mundo. Primero el norteamericano, después el israelí y después el colombiano, ¿no? Son más poderosos que los brasileños, que los venezolanos, que los chilenos, que nosotros, que cualquier ejército de la región en cuanto a tropas preparadas para eso y caballería aérea para sustentar ese tipo de acción militar. Esa es una primera idea que hay que tener clara para ver por qué es tan delicado e importante el tema colombiano. La segunda idea es una idea que tiene que ver con la historia, o es meterse en el terreno histórico. Colombia, digamos, es un país en donde nuestras luchas libertarias anticolonialistas del siglo XIX casi han continuado sin solución de continuidad hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Y el proceso actual, el proceso de lucha actual, tiene un origen histórico muy preciso en un gran acontecimiento latinoamericano que es el Bogotazo, que es la confrontación entre conservadores y liberales, es el asesinato de Gaitán, que iba a ser electo presidente. Es una cosa que está muy bien descrita en el nuevo libro de Fidel Castro, no sé si se ha presentado acá, pero si no habría que presentarlo y habría que tratar de leer esa parte, porque está muy bien expresado desde el punto de vista de la vivencia de Fidel Castro, que fue un protagonista de esos días. Bueno, allí se produce un choque terrible entre conservadores y liberales colombianos. Los conservadores van a la ofensiva, matan a Gaitán, reprimen a los liberales, y los liberales se ven obligados a irse al monte, a enmontañarse, como se dice ahí, a enmontañarse y a declarar una resistencia, que es una resistencia de tipo guerrillera. Entre esos jóvenes liberales va un joven de 17 años que se llama José Marulanda Vélez. Esa es la llegada de Marulanda a la política, después del Bogotazo, con la persecución a los liberales y con el refugio de los liberales en las montañas de Colombia para resistir con una guerrilla, en fin. Ellos le llaman la montaña. A mí cuando me hablaban de la montaña yo me imaginaba las montañas sanjuaninas. Es selva de montaña, ¿no? Esa es la particularidad. Los comunistas ven la situación y dicen, bueno, nuestro lugar está también en la montaña, y se meten, sin dejar el llano, y empieza una política de combinar la lucha política legal en la ciudad con la lucha armada, que es la lucha que siguió durante largo tiempo el Partido Comunista Colombiano. Entonces designan a un cuadro del Comité Central que se llama Jacobo Arena para organizar la guerrilla comunista en la montaña, y cuando se firma el armisticio entre liberales y conservadores, y los liberales en su gran mayoría bajan de la montaña, algunos se quedan y los comunistas se quedan. De los que se quedan voy a mencionar a dos. Uno es Manuel Marulanda, de los liberales que se quedan, y otro Guadalupe Salcedo, que es un personaje que nos retrotrae mucho a Emiliano Zapata. Entonces hay todo un operativo de convencimiento y de garantía donde interviene la iglesia para que Guadalupe Salcedo acceda a dialogar con las autoridades conservadoras. Guadalupe Salcedo desconfía, no quiere, después accede, y cuando va al diálogo, igual que Zapata, es asesinado. Marulanda
desconfiado desde chiquito, nunca baja al diálogo y hace una cosa que es vincularse con los comunistas. Se incorpora al Partido Comunista y a partir de ahí se convierte en el segundo jefe, junto con Jacobo Arenas, de la guerrilla comunista de la FARC en la selva colombiana. Entonces, yo creo que el otro concepto a resaltar es que siempre esta fuerza, la FARC, y creo que es un concepto que tenemos que compartir todos, tuvo claridad en cuanto a que el proceso de lucha militar en Colombia es un proceso que tiene causas sociales estructurales y que por lo tanto no tiene solución militar. No tiene solución militar. Y por eso la FARC siempre ha estado dispuesta a luchar y a entablar en su momento procesos de diálogo, lo que se han llamado procesos de paz. Uno de los primeros procesos de paz que en general han sido traicionados por el régimen del Estado colombiano, es uno de los primeros, decía, es el proceso de la Uribe, que es el acuerdo de la FARC con Belisario Betancur en marzo de 1984. La FARC ahí determina el cese del fuego de sus 37 frentes guerrilleros y se conforma una fuerza que se llama Unión Patriótica, que va a luchar en el terreno de la democracia burguesa representativa. Esto es una experiencia muy terrible, muy dolorosa, porque obtiene en la primera confrontación electoral, obtiene resultados muy notables la Unión Patriótica, creo que sale segunda en la compulsa electoral, y a partir de ahí empieza una política de exterminio. Y 5.000 cuadros, en realidad son 5.000 candidatos, y 5.000 candidatos, entre los que hay muchos candidatos electos, concejales, diputados, senadores, 4 candidatos a presidente, son asesinados por fuerzas de carácter paraestatal, paramilitar. En este momento es cuando surgen 2 personalidades que van a tener un rol funesto en la vida colombiana, que son 2 grandes líderes, o mejor dicho, digamos, horribles líderes de los paramilitares, que son los hermanos Fidel Castaño y Carlos Castaño, ¿no? Que ustedes los habrán visto en la prensa seguramente muchas veces. Este es uno de los primeros procesos. Yo ese proceso lo viví desde afuera, lo viví a través de mi contacto con los compañeros del Partido Comunista Colombiano. Yo me acuerdo que para uno de nuestros congresos nos visitó Jaramillo, que era candidato a presidente. Yo me acuerdo trágicamente de una broma que él hizo, porque claro, todo el mundo sabía que mataban a fulano, mataban a mengano. Yo me acuerdo que le preguntamos a Jaramillo, ¿y cuáles son las medidas que toman para protegerse? Y tomamos las medidas del cajón. Trágicamente cómico, ¿no? Trágicamente cómico, porque al poco tiempo lo asesinaron. Y así asesinaron a otros 3 candidatos a presidente. Ahora, en el proceso al que yo sí estuve vinculado, se empieza a desarrollar la siguiente situación. La FARC se ha convertido ya de una guerrilla en un ejército popular.
el ejército colombiano tiene una estructura antigua, es decir, la estructura de un ejército conformado en fortalezas diseminadas en el territorio que la FARC rodeaba, sorprendía, atacaba, tomaba y le producía grandes bajas y grandes golpes. Entonces esa situación va generando la necesidad de una reingeniería militar para el Estado colombiano. Esta es la causa, en mi opinión, más presiones internacionales, más la necesidad de crédito político para un nuevo presidente, que era el presidente Pastrana, no sé si ustedes lo recuerdan, presidente Pastrana, y se declara un proceso de negociaciones que se realiza en un lugar que se llama El Caguán, que es un lugar en medio de la selva, una selva bien agredida, yo no me olvido más porque tiene una plaza, y el monumento que hay en la plaza es el tronco de un árbol con un hacha clavado en el medio, ¿no? El símbolo de la depredación que se ha cometido sobre la fantástica e irrepetible Amazonía, que es un bien de la humanidad que todos tenemos que cuidar. Bueno, ahí se instalan las conversaciones de paz. Yo me acuerdo mucho del día en que empiezan estas conversaciones. Hay una delegación argentina bastante importante. El personaje más notorio de la delegación argentina era Cafiero, pero en ese momento creo que era, no sé si era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estaba compitiendo o estaba por competir con Menem por la presidencia del PJ y la candidatura presidencial. Entonces creo que estaba Pérez Esquivel, no recuerdo qué otros argentinos, estaba yo también invitado, y había gente de toda América Latina y de todo el mundo. Entonces el hecho muy sintomático fue que estaba preparado un gran palco, tenía que hablar Pastrana y Marulanda. Y Marulanda no fue a hablar. No fue a hablar porque el día anterior habían descubierto un equipo de francotiradores que tenía la misión de asesinar a Marulanda mientras estuviera hablando. Entonces Marulanda no fue. Habló Pastrana y por el nombre de la guerrilla habló Raúl Reyes. Después, todas las fuerzas políticas de izquierda que estábamos ahí, encabezados por el Partido Comunista de Cuba, nos fuimos a reunir con Marulanda y con la dirección de la FARC, no muy lejos de ahí porque ahí tenían ellos sus campamentos. Bueno, empezó las idas y venidas de la negociación. En general, aquí voy a una de las preguntas, creo, en general, el régimen, el establecimiento, trataba de producir con la FARC el mismo resultado que había producido con el M-19 y con otras organizaciones guerrilleras, es decir, el diálogo para la paz, transformarlo en un diálogo para la rendición, en un diálogo para el desarme, con promesas de incorporación al régimen político, que fue lo que pasó con el M-19, mejor dicho, con los líderes del M-19, porque los militantes del M-19 fueron brutalmente asesinados en la selva después que sus líderes acceden a la paz. A mí me tocó, profesor, vivir una experiencia con un tal Floro, que era un hombre de la FARC, que estaba en la FARC y que venía del M-19. Nosotros veníamos saliendo ya del campamento de Marulanda. Nosotros le habíamos dicho a Marulanda, queremos salir rápido porque hace mucho que estamos acá.
Marulanda nos dice, bueno, tienen que ir, viajen liviano, dos, Ramiro y yo, acompañados de dos guerreros. Nosotros habíamos venido acompañados de un pelotón de 35 hombres armados, cada uno armado con una pistola y nada más. Y los guerreros, como ellos dicen, ellos no dicen guerrilleros, sino guerreros, ese es el nombre, vestidos de civil, todo de civil, y a caminar para llegar a un lugar donde iba a llegar un helicóptero de una compañía con la que ellos tienen negociaciones. Las negociaciones son del tipo de, bueno, vos me pagás impuestos de guerra y negociás algunas cosas conmigo, y si no yo te agujereo el oleoducto y sonaste, ¿no? Más o menos esa es la negociación. Sí, la FARC actúa con la idea de que en el territorio que ellos dominan cobran impuestos de guerra, así como el Estado Nacional en los territorios que él domina cobra impuestos de guerra. Bueno, nosotros, yo recuerdo que llegamos el día de Navidad a un lugar donde teníamos que hacer un cambio de guía, porque los frentes de FARC dominan una parte del territorio, es decir, la parte donde ellos combaten. Si uno va a salir de ese frente, entrar en otro territorio, tiene que contactar con las tropas que combaten en ese territorio. Nosotros llegamos, me acuerdo que era diciembre, era casi Navidad. Llegamos a un pueblo que se llama San Vicente de la Selva. Cuando llegamos ahí, no encontramos a las tropas que nos tenían que servir de guía en el camino que venía por delante. Entonces, los guerreros que estaban con nosotros salen a buscarlo, y no los encuentran. No habían llegado al lugar. Pero los que habían llegado era una delegación de paramilitares, 10 camionetas con 6 hombres en cada una, con AK-222, ¿se entiende? El AK-222 es el AK nuevo, que tiene el calibre nuevo, el mismo calibre que el M16, es decir, la bala de calibre pequeño, que es más veloz y que permite que el combatiente transporte una mayor cantidad de proyectiles. Es el fusil que pusieron en uso los yanquis en Vietnam. Hasta ese momento el AK era solo calibre 6.5, parecido al mismo calibre del FAL, nada más que con una bala un poco más corta. Bueno, mataron a los milicianos, es decir, la FARC tenía siempre milicianos en el pueblo que eran los que recolectaban comida y hacían trabajo de apoyo. Los mataron y bueno, nosotros ahí con Ramiro estábamos solos, los otros andaban buscando supuestamente a las tropas que tenían que conectarlo. Ramiro dice, mira, pongámonos ahí y bueno, esperemos a ver qué pasa. Si vienen por nosotros, no nos tendremos que defender. Bueno, estamos ahí y llegan los compañeros, habían conseguido un jeep y salimos en un jeep hasta un lugar que llamaban el Reñidero, que era un reñidero. En Colombia, en el campo, hay muchos reñideros, reñidero de gallo, que era gente de contacto de la FARC. No, estaban muy asustados, dice, sí, pasaron por acá, escapen porque van a volver y si los pescan, sonaron ustedes y sonamos nosotros. Entonces, ¿tienen caballos? No tenemos caballos. Entonces salimos a buscar caballos por la zona cercana, encontramos 2. Entonces los 2 caballos eran uno para el comandante, que era Ramiro, y otro para el comandante de los guerreros. Y los 2 rasos, que eran el guerrero y yo era un soldado raso que tenía mis años, pero estaba en buen estado físico, a correr. Y corrimos todo ese día
toda esa tarde hasta que llegamos a un pueblo que se llamaba Bolivia. Y de Bolivia fuimos a contactarnos con Floro. Este Floro era, y llego a él, era un hombre que tenía una terrible cicatriz acá. Y yo le pregunto, ¿y esa cicatriz? Dice, no, dice que a mí, cuando vino la matanza de la gente del M-19, ¿qué pasó? Dice, me dejaron por muerto y nos estaban enterrando. Pasó igual que a Mármol, al de El Salvador. Nos estaban enterrando y llamaron a los dos tipos que nos estaban enterrando. Y ahí yo me salí de entre los muertos y me escapé. Ese era Floro, ¿no? Ese era Floro, pero para ver que una cosa fue los oropeles que le dieron a los jefes que entregaron las armas, y otra cosa fue la suerte que corrieron los combatientes que quedaron en el terreno, que fueron exterminados de una manera brutal. Este se salvó porque no lo pudieron enterrar junto con los muertos, ¿no? Lo cuento para ver cuáles fueron las condiciones en que se produjeron esos sucesos. Y de ahí, en la FARC y en Marulanda, se hizo muy fuerte la idea de que la negociación tenía que ser sin rendición. Tenía que ser con cambios sociales, con la tendencia a cambios estructurales, pero en ningún momento entrega de las armas y rendición. Entonces, después del fracaso de las tratativas del Caguán, viene el Plan Colombia. ¿Y el Plan Colombia qué es? Es la paz a través de la guerra. Es decir, obligar a que la FARC se rinda sobre la base de aplastarlo. Y esto es el destino manifiesto de Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que él declara. Álvaro Uribe Vélez es hijo de un paramilitar. Él había transmitido una leyenda pública de que a su padre lo había matado la FARC. En realidad se descubrió de que no es así. El padre de él murió en un entredicho entre paramilitares. Era un paramilitar y murió en un entredicho entre gente de su misma calaña. Nada tuvo que ver la FARC. Pero él tenía así una especie de convicción de que él iba a imponer la paz sobre la base de los cementerios, sobre la base de derrotar militarmente a la FARC. Y hacen tremendas inversiones con los yanquis y desarrollan una campaña en donde aplican todos los elementos de guerra moderna, que son, reingenierizan el ejército. ¿Qué quiere decir eso? Se llevan el ejército adentro de las ciudades, lo sacan de las fortalezas esas, lo llevan adentro de las ciudades, lo acantonan dentro de las ciudades donde es inexpugnable, lo llenan de caballería aérea y le dan capacidad para moverse de manera autotransportada, resolviendo un problema que era la privatización que había de lo helitransportado. Yo he escuchado en plena selva una conversación en donde un oficial hablaba con los de los helicópteros y le decían, nos tienen que sacar, ya llega fin de año, sáquennos a nosotros. Y el del helicóptero le decía, no, porque tu jefe no pagaron la cuota. Y, claro, porque estaban tercerizados los helicópteros. Ahí, en serio, es cosa del neoliberalismo. Miren que andan por aquí los de la FARC, nos van a agarrar, la gente quiere volverse y discutían, ¿no? Y entonces decían, hablale a tu jefe, decirle que pague y te sacamos, ¿no? Más o menos era así la cuestión. Bueno, ahí ya todo eso cambia, meten muchos helicópteros, mucha tropa, mucha capacidad para moverse, desplazarse, y la FARC tenía el gran problema de que se movía en grandes unidades. Entonces empieza a ser vulnerable. Y para colmo se habían metido en un tema que discutimos algunas veces con Ramiro y yo con ellos, que era el tema de los secuestros y los detenidos.
Fidel también discutía eso con ellos, ustedes lo deben haber visto en algún lugar, porque eso es una cosa delicada. Ni los cubanos en su guerra, ni los sandinistas, ni los cubanos en su guerra, ni los sandinistas, menos los salvadoreños, tomaban prisioneros por largo tiempo, tomaban prisioneros, los curaban y los liberaban. La idea es de que si en una guerra de liberación el ejército del pueblo o la lucha guerrillera toma prisioneros, maltrata a los prisioneros y demás, la respuesta es que el soldado se defiende hasta morir, lucha con mucha más energía que la normal. Si sabe que va a ser bien tratado, si sabe que lo van a liberar, si sabe que no va a ser vejado, la tendencia es a salvar la vida, no implicarse demasiado, excepto los que ya tienen un nivel ideológico y un convencimiento muy grande, que eso se la juegan y son peligrosísimos. Entonces la discusión era, si es difícil tener prisioneros para un Estado en una cárcel, para ustedes es terrible tener prisioneros en una cárcel, en la selva, y aparte tenerlos sin juicio. Esto es un problema ético-moral, político, que se revierte contra ustedes. Entonces el argumento de los compañeros era, miren, lo que pasa es que nosotros no podemos liberar a estos prisioneros si el Estado colombiano no libera a los prisioneros nuestros. Y uno decía, bueno, nosotros entendemos, pero júzguenlos y condénenlos. El que haya cometido delito muy grave, condénenlo a lo que ustedes consideren necesario, pero el que no ha cometido delitos graves, denle una pena leve, y al que no ha cometido cosas graves ni no graves, libérenlo directamente. No se carguen con ese peso muerto tan delicado, que los obliga a fijar en el territorio a decenas y centenares de combatientes. Entonces el argumento era, me acuerdo una discusión era, no, es que van a pensar que somos débiles. Y el recurso de nuestro lado era, no, nadie va a pensar que son débiles. Van a pensar que son malos. Y eso nos perjudica a todos, los perjudica a ustedes y nos perjudica a todos los que hacemos solidaridad con ustedes. Bueno, todo eso se estuvo conversando y demás hasta que ellos empezaron a producir dos cosas. Primero, tomando la experiencia de salvadoreña, desarmar el ejército popular y volver a hacer una guerrilla. No sé si me explico bien. Esto es una cosa muy difícil, porque esto quiere decir que hay que desarticular por ahí una fuerza que tiene 200 hombres, 300 hombres, 120 hombres, una compañía, o un pelotón, 35 hombres, que al jefe le da sentido de protección, le da sentido de importancia, le da jefatura, y hay que pasar a hacer una sección de 4, 5, 7, como más. Y hay que volver a hacer guerrilla móvil, andar de arriba para abajo. Esto lo tuvieron que hacer los salvadoreños. ¿Por qué? Porque la guerra de inteligencia es muy fácil de aplicar cuando son grandes unidades. En primer lugar, los sensores, si vos haces acampar una fuerza que tiene 300 hombres, el calor de 300 hombres te lo agarra cualquier cosa, por más selva que haya, por más árboles que haya. Después, alimentar 300 hombres, te das cuenta, vos tenés que sacar comida en grandes cantidades de lugares que están relativamente cerca. Eso es fácil de seguir, es fácil de detectar. Entonces, hay que achicar todo eso, hay que volver a hacer una guerrilla móvil. Pero ahí viene la resistencia de los cuadros, la resistencia de los jefes. No es fácil ser jefe de un frente y pasar a ser jefe de un grupo. No es fácil ser jefe de una compañía y volver a ser jefe
de una sección. No es fácil ser jefe de un batallón y pasar a ser jefe de dos secciones. Es un proceso muy difícil que les costó mucho y lo lograron. Y con eso se achican los peligros de la guerra de inteligencia. Que la guerra de inteligencia es algo que uno dice, no, es la infiltración, esto. Puede ser la infiltración, si vos reclutás en gran cantidad, ¿no es cierto? Es fácil infiltrar. Pero también tiene que ver con el tráfico que hay, los combatientes que van a la ciudad, que van a ver la familia, o que van por un problema médico, que van por esto. Bueno, y el enemigo está esperando, está tratando de contactar, contacta, y después que te contactó, te chantajea. Te chantajea, bueno, vos haces lo que yo te digo, yo te mato. Y en general, como son muy hábiles y empiezan dando misiones muy sencillas, consiguen algún efecto. Y así consiguieron liquidar a varios jefes guerrilleros producto de estas cuestiones. Sin embargo, la FARC logró esta reconversión. ¿Y qué se logró? ¿Qué se ha logrado ahora? Se empezó a lograr que la parte política, es decir, el tema del movimiento bolivariano, el tema del trabajo con los campesinos, del trabajo con los obreros, del trabajo en las ciudades con los estudiantes, de la coordinación con otras fuerzas de izquierda, empezara a crecer, empezara a desarrollarse. Y esto es la base que ha generado, ¿no es cierto?, esta conversación de paz que está en curso. Yo digo conversación de paz, que es como lo llaman los compañeros de la FARC. Los del gobierno la llaman negociaciones de paz, ¿no? Hay una pequeña diferencia en el vocablo, ¿no? Para unos son conversaciones, para otros son negociaciones. Estas negociaciones empiezan en Oslo a fines del año 2012. Se ponen de acuerdo en una agenda de 6 puntos. Después se ponen de acuerdo en por qué punto van a empezar y deciden empezar por el tema agrario y se trasladan a Cuba. Y se está discutiendo eso, se está discutiendo el tema agrario, no solo como tema productivo, no solo como reforma agraria, sino la tierra como hábitat, la tierra como lugar de vida, la tierra como tema que tiene que ver con la minería, y la tierra que tiene que ver con una parte de los grandes costos que ha tenido desde el Caguán hasta ahora la guerrilla, que son 250.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 14 millones de hectáreas apropiadas por las transnacionales y 5 millones de desplazados. Entonces, bueno, se empieza a discutir una reforma agraria, se empieza a discutir el tema de los desplazados, se empieza a discutir todos los temas que tienen que ver con la tierra como hábitat, incluido el tema de la minería. Yo no sé si ustedes saben que Colombia es un país riquísimo en petróleo, riquísimo en oro, riquísimo en esmeralda, etc. Ahora, para esto hubo que derrotar a Uribe, hubo que derrotar al Plan Colombia. Y en esto tiene mucho que ver el tema de la capacidad de la FARC para producir las transformaciones y seguir combatiendo, esto que decíamos, pero también tiene que ver algunos cambios en el sector de la burguesía que gobierna Colombia. Es decir, pese a que Santos era, no sé si ustedes recuerdan, era el ministro de Defensa de Uribe, desde el punto de vista del sector de la burguesía que representa es muy distinto. Uribe Vélez representa a los paramilitares, a los ganaderos. Estos representan a la burguesía industrial, comercial, mediática. Santos es dueño
la familia Santos es dueño del Tiempo de Bogotá, para decir ustedes, junto con el Mercurio de Chile y La Nación de Argentina, uno de los diarios más prestigiosos de América Latina. Es el diario que transmitió mi foto diciendo que era la foto del ministro del Interior de Correa, y que la utilizaban como argumento para justificar el ataque del ejército colombiano a Reyes dentro del territorio ecuatoriano, porque decían, bueno, si un ministro de Correa se mete dentro de Colombia para interactuar con la FARC, nosotros tenemos todo el derecho a meterlos dentro del territorio ecuatoriano y atacar a la FARC. En realidad no era, no me acuerdo cómo se llamaba, por ahí alguien se acuerda, pero no era este señor el ministro, sino que era yo, era una foto mía que habían sacado, y como nos avisaron a nosotros inmediatamente dijimos, esto son mentiras, el que está en la foto soy yo, y estaban justo en la reunión de Naciones Unidas distribuyendo en los afiches en los pupitres de todos los cancilleres la foto denunciando al gobierno de Correa y demás. Y creo que Tayana que dijo, che, pero no es Chegaray, el argentino. ¿Por qué no llaman a Buenos Aires y avisan y averiguan? Y ahí nos llamaron del gobierno, me avisaron, y nosotros salimos inmediatamente a responder, y los tipos entonces hablamos con los que estaban, con los ecuatorianos, y dice, ¿qué están haciendo? Y dice, mirá, lo estamos desnudando al ministro para demostrar que no es un tipo peludo como vos, sino que es la peña. Y bueno, vístanlo nomás, que nosotros ya hemos dicho quiénes somos y que reconocemos plenamente que somos nosotros, que él no tiene nada que ver, y que por lo tanto el gobierno de Correa no tiene nada que ver, y que esto es un operativo del tiempo y los servicios colombianos. Pero pese a todo esto, Uribe, este muchacho, ¿cómo se llama? Santos, representa a sectores de la burguesía colombiana que quieren hacer grandes negocios y que saben que el alto establecimiento de los monopolios tiene previsto grandes negocios con Colombia, y ellos quieren beneficiarse con esos negocios. Por eso lo están desplazando lo desplazaron a Uribe, y están tratando de hacer como que les gusta el proceso de paz. Bueno, no sé si les gusta tanto, pero en todo caso el diálogo de paz es posible porque a ellos también les interesa, si no, francamente no sería viable, no sería posible. Entonces, yo creo que hay tres condiciones para que sea posible esta conversación de paz. Primero, que la FARC se pudo mantener, es decir, que no la pudieron exterminar con el Plan Colombia. Segundo, que ha habido una recomposición del movimiento de masas y de la izquierda. Yo voy a citar nada más que dos grandes acciones. El Foro Agrario, que fue una gran reunión donde se reunieron 1.300 organizaciones agrarias, más de 20.000 personas discutiendo el tema agrario de Colombia, y la creación de una institución que ya no es la Unión Patriótica, sino que es la Marcha Patriótica. La Marcha Patriótica, en donde están muchas fuerzas de izquierda, incluida el movimiento bolivariano, que es la parte, podríamos decir, política de la FARC, y que ha producido, junto con el conjunto de las fuerzas políticas, una gran marcha por la paz en Colombia que movilizó 1 millón de personas, hasta la que el propio Santos tuvo que ir. Y que, hay que decir, tuvo un papel protagónico en la generación de esta iniciativa, una gran persona, una gran mujer,
que es del Partido Liberal, pero que es de la izquierda liberal, que es bueno saber que en todos los partidos se desarrollan fuerzas de izquierda, que existen bases reales para política frentista y que es Piedad Córdoba. Que es Piedad Córdoba. Entonces, hasta Santos, en realidad la única fuerza política que no estuvo en la Marcha por la Paz fue la Unión del Centro Democrático, una cosa así, que es la fuerza de Uribe. Son los únicos que no estuvieron. Todos los demás han estado. Pese a que no le faltan problemas al campo popular. Ustedes saben que se dividió el polo patriótico, que el alcalde de Bogotá, que es un alcalde de izquierda, se dedicó a la corrupción, hizo una cantidad de desastres. Pero en general la tendencia ha sido de tonificación del movimiento de izquierda y del movimiento popular. Y la otra modificación es que, a diferencia de otros procesos de paz que transcurrían sin involucramiento de la sociedad, en este proceso de diálogo se está involucrando la sociedad colombiana. ¿Cómo está el gobierno? El gobierno, en primer lugar, está un poco desencantado porque ellos creían que la FARC llegaba en malas condiciones y que se iban a rendir fácilmente. Bueno, ha sido todo lo contrario. Y hoy se mueve con una táctica doble que se podría decir combina una mano de seda con una mano de acero. La mano de seda que dice, bueno, incorpórense, vengan a La Paz y acá tienen ofrecimientos de curules de diputados, de senadores, de concejales, de intendentes, en fin, les ofrecen el oro y el moro político a imagen de lo que vos decías hicieron con otros movimientos. Y por el otro lado tienen la mano de acero, es decir, no, la FARC ha hecho cosas muy graves y por lo tanto tiene que ser castigada. Ustedes tienen que ser juzgados, tienen que ir a prisión, cumplir las penas y después vamos a ver cómo se reincorporan a la vida política. Se mueven así. Ahora, la guerrilla en este proceso de conversaciones adquiere más legitimidad también. Había una situación, Uribe había logrado crear un clima anti-FARC bastante grande o muy grande, y todo esto era potenciado por el tema de los secuestros, por el tema de los prisioneros, por el tema de la Betancourt, por el tema de... Yo recuerdo una discusión con la Betancourt, por la Betancourt, y yo le dije, entréguensela envuelta en papel celofán y con un moño. Con un moño. No es que una vieja le dicen a las mujeres, es una vieja muy mala, hay que sea todo lo mal y muy mal educada. Porque, que sea todo lo mal y mal educada que sea, pero no conviene tenerla presa. No conviene tenerla presa. Es un pelotazo en contra eso. Y bueno, la estaban por entregar, y ahí le hicieron la manganeta entre los israelíes y los yanquis. Ellos estaban trabajando con los franceses, los salvadoreños con los franceses, tratando de resolver la liberación, y finalmente no se pudo porque hubo una falla ahí y se enteraron y lograron dar el golpe y transformar lo que iba a ser una liberación, lo transformaron en una conquista militar, digamos, del ejército colombiano. Ahora, a la guerrilla ¿le preocupa o no le preocupa Santos? A la guerrilla le preocupa Santos. Le preocupa, fíjense, le preocupa que Santos no se debilite. Le preocupa que Santos no se debilite porque si se debilita Santos, crece Uribe y se debilita el proceso de diálogo y se debilita el proceso de paz. Sería un debilitamiento pronunciado de Santos, sería un peligro para la continuidad del proceso de diálogo. Y por supuesto, yo creo que nosotros hoy aquí tenemos que hablar de la necesidad de la solidaridad y de la solidaridad del proceso de integración, solidaridad de la CELAC, solidaridad de la UNASUR,
solidaridad con este proceso de diálogo que incluye la discusión de numerosos problemas sociales y que incluye incluso la discusión de una constituyente. La FARC están planteando discutir una constituyente como una vía de salida para los numerosos problemas que tiene Colombia. Por supuesto, el interés nuestro tiene que ser claro a partir de que eliminar la guerra en Colombia es eliminar y alejar la guerra de América Latina. Y que la FARC se propone eliminarla atacando las causas estructurales de la guerra. Y bueno, y esto es el juego del Antón Pirulero, ¿no? Cada cual atiende su juego. Santos se beneficia con el diálogo de paz, se beneficia. Santos se beneficia porque, bueno, adquiere más predicamento internacional, su gobierno da imagen de ser un gobierno que quiere resolver los problemas por una vía que no es la vía bélica como quería Uribe, y la FARC se beneficia, también se beneficia, porque están rompiendo años y años de bloqueo informativo. Y nos beneficiamos todos porque el diálogo frena la expansión del conflicto, la expansión de la guerra, que puede extenderse. Y de extenderse, realmente sería un gran favor al plan de reconversión de todo el proceso latinoamericano que están empeñados los llanos. Entonces, ¿qué queda por comentar? Dos cosas. Primero, insistir en que se puede vincular la paz al debate de los problemas estructurales. ¿Por qué? Porque el movimiento social y político colombiano aparece cada vez más implicado. Y la FARC está tratando de que el movimiento social y político se incorpore a la mesa de diálogo. Por supuesto, el gobierno no es proclive a esto, porque sería una especie de cambio de la correlación de fuerzas en la propia mesa. Si se incorpora el movimiento político, se incorpora el movimiento social, los campesinos, el movimiento obrero, evidentemente la situación del gobierno en los debates sería más difícil. Va a haber un proceso eleccionario en Colombia. En marzo va a haber elecciones, no en mayo, no estoy seguro. Pero va a ser un proceso tolstoyano, ¿no? La guerra y la paz. Se va a definir entre esos. Yo creo que va a ser posible que los candidatos que planteen con más fuerza el tema de la paz, entre ellos quizá Piedad Córdoba, que se va a presentar como candidata a presidenta, pueda ganar esta elección. Sería un paso gigantesco para Colombia y un paso gigantesco para toda América Latina. Y como última cuestión, y para terminar, el tema del rol de Argentina. Yo creo que es muy importante que exista una opinión del movimiento popular, de las fuerzas políticas, que apunten a que Argentina se vincule a esto. A que Argentina se vincule a esto. Patricio, sube un poquito más el micrófono. Ah, sí. A que Argentina se vincule a este proceso de Colombia y que pueda entrar en una categoría que está prevista, que son los estados garantes de las conversaciones de paz. Sería bárbaro. Y hay antecedentes. Este gobierno ha tenido bastante vinculación con el tema colombiano. Ustedes recordarán que Kirchner estuvo metido en el caso del... ¿Cómo se llamaba el chico? No recuerdo ahora cómo se llamaba, pero estuvo metido en las discusiones junto con Chávez, viajó a Colombia, estuvieron discutiendo con Uribe, bueno, tuvo que pasar esa situación difícil en donde en realidad al chico no lo tenía la FARC, sino lo tenía la fuerza de Uribe. Y hay que decir que ha habido gestiones del gobierno, en relación a la guerrilla, que no han sido tan intensas como las de Chávez, pero han sido. Esto es importante, ¿no?
Esto es importante. Por lo tanto, no sería ilógico pedir que el gobierno continuara con su política internacional, que continuara con su política de integración y que continuara atendiendo el tema colombiano y tratara de incorporarse como un Estado garante de las conversaciones de paz. Y bueno, y quizá para cerrar, un recuerdo al rol de Fidel en todo esto, que ha jugado mucho y ha trabajado mucho en este tema, y al rol de Chávez, ¿no? Al rol de Chávez, que ha sido realmente extraordinario en la lucha por proteger a la FARC y también por debatir con la FARC y tratar de que se cambien algunas posiciones en favor de lograr estas condiciones nuevas para los diálogos de paz, y es una de las cosas que le tenemos que valorar y agradecer al pensamiento de Hugo Chávez Frías, que ha sido una gran pérdida, pero que nos ha legado mucho también y que tenemos que evocarlo aprovechando ese legado de revolución, de reinstalación de la utopía socialista y de integración latinoamericana. Bueno, muchas gracias. Nada más sobre este tema.